universidad y particularmente relacionada a los aspectos de interacción sexual de los individuos. Nosotros, para algunos, somos seres sexuales, fundamentalmente sexuales. Nuestro comportamiento cotidiano tiene que ver con esta interacción. Adelante. Y desafortunadamente con el tiempo esta área de estudio ha ido como que quedándose relegada respecto a las otras, porque las otras tienen aparentemente mayor contenido científico, uno diría cientificista, y además porque hay fenómenos especiales en nuestro país. Todo lo relacionado a la vida sexual y reproductiva está siendo motivo de lo que se llama el intrusismo sexual, intrusismo profesional. Intrusismo profesional. ¿Qué significa eso? Hay profesiones, no necesariamente médicas, que están metiéndose a manejar estos temas, no solamente en el aspecto académico, sino en operativo, asistencial. Es algo que realmente no les corresponde. Y no me refiero porque estoy a lo mejor teniendo una carga, digamos, de animadversión con estas profesiones, sino porque no les compete. La formación que reciben en su proceso formativo universitario no les da los argumentos para que manejen esto de un modo profundo, como debe hacerse, ¿sí? Me estoy refiriendo particularmente a la obstetricia. Las obstetrices y los obstetras, que no es lo mismo que médico ginecobstetra, por artimañas, en verdad son artimañas políticas, han conseguido que el Congreso de la República, de la época del fujimorismo, lo reconozca como profesión médica, y en verdad ellos no cumplen las categorías, los criterios, perdón, para que su profesión sea determinada que tiene un carácter médico, un nivel médico. La formación médica no es porque seamos una élite, sino porque el proceso formativo es profundo. ¿Qué pasa? Es un proceso muy profundo y exigente. Y por eso que cuando menos tenemos 7 años de estudio en la carrera. ¿Sí? Antes era 8. Pues bueno, cierra la puerta por favor, ¿ya? Así que la exigencia es de otro nivel. Y quienes conocemos del aspecto, digamos, académico en este sentido, sabemos que la exigencia, la currícula que tiene la obstetricia en las universidades donde se forman, no tiene pues, el nivel formativo médico. Y además porque el embarazo y el parto normales, que son su campo de acción, en verdad, no son accidentes, no son cosas complejas que requieran una profesionalización médica. Cuando hay problemas relacionados al embarazo o al parto, ahí entra a tallar el médico, pero el especialista, tampoco el médico general. O sea, es un nivel de complejidad mayor, dense cuenta de esto. Pero nuestras amigas obstetrices y obstetras han logrado que por ley de Congreso, se les reconozca como profesión médica. Y en base a ese grado, digamos, reconocido políticamente, están entrando al campo que no les corresponde, porque no han sido formadas para eso. Incluso ahora están por ahí intentando validar otra propuesta, que como ellas atienden los partos normales, porque no es para más su formación, también exigen que se les permita atender médicamente recién nacidos, o sea, entrar en el campo de la neonatología, que ni siquiera el médico general, que sale de facultades como esta, tiene las competencias suficientes, pero ellas, sin ser médicos, ya quieren que se les permita atender y acaparar los casos de neonatología. Eso ocurre en un país como el nuestro, ¿no? Donde resulta que hay una confusión, supongo, confusión intelectual. Las profesiones, sus grados, sus exigencias, no lo define políticamente un Congreso o un gobierno. Lo define la academia, la universidad. Pero estamos en este país. Y para empeorar el caso, las universidades que tienen facultades de medicina cada vez están descuidando más de este tema.
la formación en, por ejemplo, en métodos anticonceptivos, dicen, no, sí, eso lo van a resolver las obstetrices. Entonces, ¿para qué exigirles a los médicos que entren a este terreno? Es bárbaro, un descuido, pero, verdad, incomprensible, ¿no? Entonces, algunos, como quien les habla, creemos que es imprescindible que ustedes cuando menos tengan una mirada de qué hacer y cómo entender el proceso obstétrico, el proceso del parto y las patologías que puedan presentarse por ahí, y cómo prevenir algo que realmente es una tragedia y que no se valora así, el embarazo no deseado. Porque obviamente nosotros jóvenes tenemos el derecho de ejercer nuestra sexualidad y a tener prole, pero eso debemos hacerlo con absoluta responsabilidad, ¿sí? No es un deporte tener prole, tener hijos. Y desgraciadamente, si nos ponemos a pensar, la mayor parte de nosotros somos hijos de un proceso no planificado. Ustedes hacen una pregunta a sus familiares y preguntan, díganle, a ver, papá, mamá, ¿ustedes me planificaron? Algunos probablemente se ríen, otros se santiguarán, pues, ¿no? Es terrible esos jóvenes, en verdad parece una broma, pero es terrible. Sé que esos estudios afectivos, de relaciones afectivas entre padres e hijos, y se han encontrado notables diferencias entre el hijo planificado, programado, aquel que se esperó, en el cual los padres se prepararon económicamente, afectivamente para recibir ese producto de la concepción, es diferentísimo con el caso común, como nosotros que somos producto de embarazos no planificados. Pero peor con el caso de hijos que son producto de un embarazo no deseado. Eso es terrible, dramático. La falta de afecto, las carencias emocionales que sufren los hijos de los embarazos no deseados, aunque no se palpen, son reales. Entonces, no pues es conveniente seguir en esa rutina, ¿no? Particularmente ustedes que son jóvenes, no solamente futuros médicos, sino también futuros padres de familia. Quería que conversemos sobre este tema en el sentido de que se debe asumir una responsabilidad mayor, ¿sí? Mayor. No es serio ni creo que incluso moral tener hijos solamente por accidente, ¿sí? Entonces por eso me interesaba tratar algo sobre esto para que vayan ustedes interesándose, ojalá, en tomar con seriedad esta temática, ¿sí? Bueno, entonces, según nuestros sílabos, tenemos que conversar sobre una mitad del tema que es referido a los oxitocínicos y anticoncepción hormonal. Miren, el útero tiene un comportamiento bien curioso. Tiene un proceso automático de generación de contracciones. Es para muchos un remedio del corazón. Porque curiosamente el útero también tiene un centro donde nace un impulso de contracción que incluso no se conoce muy bien cómo es, por qué razón de repente se despierta este centro, digamos, igual que el nodo sino auricular del corazón. Por eso dicen muchos, el útero es un remedio del corazón. Tiene actividad contráctil, espontánea, autonómica, y por lo tanto así se puede calificar. Bueno, ¿quién de ustedes, jovencitas, no tiene de vez en cuando dolor pélvico? Lo que dicen dolor de ovarios. Creo que, si no toda, la mayor parte, ¿no? Y eso es funcional, no es enfermedad. Por favor, no es enfermedad. El dolor relacionado a la menstruación se llama dismenorrea. Y realmente es funcional, no es patológico. El dolor que ocurre a mitad de ciclo es el dolor relacionado a la ovulación, que también desencadena una molestia muy incómoda en algunas mujeres. O sea, hay mujeres que en verdad se la pasan teniendo dolor pélvico casi obligadamente 2 veces al mes y que alguna vez se requiere tratamiento medicamentoso, pero en la mayor parte no tanto, no debería ser así, porque si lo asumimos como un proceso fisiológico, en verdad la necesidad de medicamentos pasa a un segundo plano. Pero si estamos pensando que hay alguna enfermedad de por medio, ahí viene el gran sesgo que tenemos cultural, de que rápido cualquier molestia amerita medicamentos. Y ya lo he comentado varias veces, es un error, pero es garrafante en la población mundial. Toda molestia, por más mínima que sea, inmediatamente para ellos requiere medicamento. Eso es aberrante, joven.
aberrante, ¿sí? Bueno, entonces, como estamos señalando aquí en la diapositiva, el útero en verdad tiene una pared básicamente de células musculares, el biométrico, pero estas están gobernadas por, cuando menos, la inervación simpática y parasimpática. Parece que hay otros sistemas que influyen por ahí. Y esto determina que el biométrico tenga una capacidad de contracción rítmica, casi como el corazón, como les digo, y que incluso en el fondo del útero tienen un lugar donde hay una actividad tipo marcapaso, tipo nodo sinoauricular. Bien, entonces esta estructura anatómico-funcional es la que determina que haya contracción uterina. Y ocurren en todos los periodos, digamos, vitales de la mujer. Sino que en la mayor parte de casos no se percibe este dolor. Miren, son 8:20. ¿Cuánto es la tolerancia? Máximo 10 minutos. Disculpen, me voy a hacer severo y no le voy a abrir la puerta. ¿Sí? Bueno, entonces, en el útero no gestante hay contracciones espontáneas que generalmente pasan desapercibidas. Pero estas contracciones se incrementan en los dos periodos, digamos, más importantes que hay de la fisiología uterina. La fase lútea, que es lo que ocurre cuando está la mujer ovulando, y en la fase menstrual. Particularmente la fase lútea es por interacción hormonal de esas contracciones que hay uterinas, de interacción estrógeno-progestágeno. Y en la menstruación son protagonistas acá en esa contracción uterina y el dolor pélvico, las prostaglandinas. Se liberan grandes cantidades de prostaglandinas. Ya ustedes conocen que las prostaglandinas son, digamos, participan en casi todas las funciones biológicas y aquí no lo dejan de hacer. ¿Y cómo controlamos un dolor, una molestia inducida o provocada por prostaglandinas? ¿Qué fármacos caen, digamos, obligadamente? Aquellas donde participan las prostaglandinas. Los que inhiben la COX. Claro, pues ahí intervienen las cosas, pero la COX es una enzima. Estamos hablando de qué fármaco. Hay los inflamatorios de esteroides. Son los fármacos ideales y los más eficaces para controlar ese dolor pélvico. Pero eso es cuando es, obviamente, necesario, es imprescindible, porque sí es cierto que hay mujeres que tienen un dolor menstrual, ¿verdad? Intenso. Pero se ha visto, fíjense, que ese dolor menstrual más es psicógeno, cultural. En nuestro mundo occidental y cristiano se le da una connotación al sexo y a la sexualidad moralista, ¿sí? Moralista. Y por ahí viene el concepto de pecado, de algún comportamiento no tan santo, y que por lo tanto eso tiene una connotación más que biológica, incluso moral, ¿no? Como les estoy diciendo. Y si hay una atmósfera pues tremenda alrededor de estos procesos. Por ejemplo, el nombre que se le ha dado tradicionalmente a la menstruación, dicen, mi hija ya se enfermó, la mamá, ¿no? Está enferma mi hija. ¿Es enfermedad la menstruación? Por favor, es un proceso fisiológico natural que ocurre en todas las mujeres. Pero como por ahí la cultura, la moral contamina el asunto, entonces, cuidado. Mi hijita cuando está menstruando no debe bañarse, por ejemplo. No debe coger cosas frías, porque se va a detener esa sangre. Hay una serie casi digo una grosería, una serie de ideas ahí totalmente erróneas, ¿sí? Totalmente erróneas. Entonces, esa atmósfera de problemas, de cierto aspecto que tiene que ver con alguna valoración moral, empeora la situación. Y la jovencita, la que está sufriendo del dolor menstrual, lo sobrevalora su dolor. Y entonces recurre al descanso, a que no quiere hacer actividad física, no quiere hacer deporte porque está menstruando, o que tiene que tomar imprescindiblemente medicamentos. Bueno, entonces en el útero gestante la cosa sí es diferente, ¿no? La cosa es diferente. Ahí debe haber un absoluto reposo del útero para que no se vaya a desencadenar un aborto
o un parto prematuro. Y por fortuna las hormonas, en este caso predominantes, son los progestágenos, que como su nombre dice, progestágenos, o sea, promueven el embarazo, ¿sí? Previenen cualquier problema que vaya a ocurrir en el embarazo y que a lo mejor termine interrumpiendo este proceso. Y por lo tanto de ahí ya podemos deducir que todas las hormonas progestacionales, por su función principal que tienen de promover el embarazo, ¿se pueden calificar de abortivos? ¿Creen que puede ser abortivo algo que más bien promueve el embarazo? Por principio conceptual, los progestágenos no producen abortos, por favor. ¿Y por qué estoy expresándome en este sentido? Porque cuando usamos los métodos hormonales anticonceptivos que tienen progestágenos, dicen, no, tiene hormonas. Y por lo tanto, las hormonas podrían producir un aborto. ¿Cómo va a producir un aborto un método que tiene una hormona que más bien promueve el embarazo? Incluso la famosa anticoncepción de emergencia o la píldora del día siguiente, mal llamada píldora del día siguiente, está basada en la famosa píldorita del día siguiente, que es un nombre incorrecto. ¿Y qué es lo que contiene? Progestágeno. ¿Cómo puede decirse es un aborto lo que ocurre con la regularización de la regla, que es lo que logra esta famosa píldora del día siguiente? No produce aborto, simplemente regulariza la menstruación porque rápidamente actúa a nivel ovárico y normaliza lo que a lo mejor está ocurriendo por ahí como cierta anomalía funcional y que está promoviendo la ausencia de la regla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por principio, vamos ya ubicándonos, las hormonas que más bien promueven el embarazo, no podemos calificarlas obviamente de abortivas. Es un desliz extraordinario de ciertas mentes por ahí, medias psicópatas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué ocurre en el útero gestante, en el útero de la mujer embarazada? Bueno, en las primeras etapas, los progestágenos, la progesterona, se encarga precisamente de mantener en reposo ese útero para que no se vaya a perder el embrión o el feto precoz. En las primeras etapas. Pero curiosamente llega un momento que coincide con las 40 semanas del proceso gestacional, con los 9 meses, tiene usted, más exacto de hablar en semanas, ¿eh? En el lenguaje médico no hablamos de 9 meses de embarazo, sino de 40 semanas, que no es lo mismo. Entonces, en este caso ya hay algún mecanismo que desencadena las contracciones uterinas. De repente, estando el útero en repaso, el repaso comienza a contraerse cada vez más armónicamente y más intensamente, hasta que expulsa su contenido. Ese es el parto. Ahí, entonces, hay un proceso complejo donde puede, digamos, ya instalarse el trabajo de parto, que dicho sea de paso conlleva el proceso más estresante y crítico en la vida del ser humano. Nacer es un estrés, pero brutal, que padecemos todos nosotros. Imagínense, pues hemos estado, digamos, 9 meses dentro del útero, hemos estado en un paraíso, donde no nos ha faltado alimentación, nutrición, mejor dicho, no nos ha faltado oxígeno. La temperatura nunca ha variado, siempre tiene la temperatura interna del cuerpo de la madre, unos cómodos 37 grados centígrados. ¿Nos afecta el cambio climático? ¿No? ¿Comemos? ¿No? ¿Respiramos? Tampoco. Es increíble cómo se da la vida intrauterina. ¿Y pues qué significa el momento del parto? Romper toda esa maravilla de condiciones y salir al medio externo que es brutalmente agresivo. Brutalmente agresivo. Tenemos que respirar y por lo tanto ese es un estrés inmenso que hace que obligadamente el feto siente que se muere y de repente le viene la respiración y comienza a armonizarse. Es un proceso complejísimo. Y para colmo, como no observamos nada en el medio externo, para colmo a veces nos atiende una partera que tiene cara de demonio y decimos, qué horrible es el mundo. Qué horrible es el mundo. Y así que empiezan nuestras desgracias, en verdad. Doctor, ¿sí? ¿Está bien que el médico tenga una nalgada? Ah, ese es el otro asunto.
Esto también es cavernícola, en verdad es cavernícola, ¿sí? En las épocas arcaicas, muchos niños pues nacían con cierta dificultad para empezar a respirar. ¿Y qué hacían cómo le llamaban las comadronas, por ejemplo, quienes tenían el parto? No tenían más idea que provocarle un estrés para que grite, y esa era la famosa nalgada. Y eso se ha quedado como un procedimiento obligado. A todo niño que nace lo cuelgan los piecitos, su nalgada y listo. La respiración es espontánea, no se lo queda sin respirar. La anoxia, la falta de oxígeno, hace que inmediatamente comiencen los movimientos respiratorios. Pero se queda esa costumbre, ¿no? La famosa nalgadita. Dicen que las venezolanas no responden muy bien, por eso la agarran a nalgazos una buena semana. Por eso tienen esa particularidad anatómica tan notable. Hipertrofia, dice. No, bueno. Entonces, ahora hablamos ya farmacológicamente del asunto. Hay fármacos que podemos utilizar cuando hay disfunciones, digamos, motrices del útero. Y ahí tenemos los oxitóxicos en general, que comprenden a 3 grupos de fármacos. Uno de ellos está compuesto solamente por la oxitocina, que es una hormona natural que produce nuestro organismo, las prostaglandinas y los alcaloides ergóticos. Revisemos rápidamente cada una. La oxitocina es una hormona extraordinaria, maravillosa, joven. Ya se sabe ahora, digamos, con absoluta certeza, que es probablemente la que nos da la oportunidad de tener afecto. Tenemos otros principios neurológicos, por ejemplo, como las endorfinas que nos dan pues, sensación de placer también, pero aquella que tiene el rol trascendental aquí en sentir afecto, en sentir amor, en sentir ternura, es la oxitocina. Incluso ahora ya se está promoviendo, y fíjense ustedes, los últimos estudios hablan de que debemos ir tratando de conocer cuánto debe demorar un abrazo para darle un beneficio emocional a la persona que estamos abrazando. Se están proponiendo tiempos de demora de ese abrazo, donde recién se va a liberar oxitocina en este individuo y va a darle afecto, cariño, sensación de que está acompañado emocionalmente, no físicamente, emocionalmente. Así que esta hormona es una maravilla, en verdad, la hormona del amor le llaman algunos. Pero aquí lo vamos a tratar relacionado al trabajo de parto, incluso la lactancia materna, que es otro evento trascendental. Entonces, revisemos, la oxitocina, ¿cómo se libera? Porque está produciéndose a nivel, digamos, cerebral. ¿Cómo se libera? Hay 2 estímulos demostrados importantísimos para que se produzca y se libere oxitocina. Los estímulos sensitivos del cuello uterino y la succión mamaria que, digamos, produce el lactante. Este fenómeno de acá es trascendental. En el coito, jovencitos, hay un aspecto mecánico, ¿no? Que es el choque del glande del pene con el cuello uterino. El coito funciona así. Es decir, el coito por vía natural. Por vía natural. Ese choque de contacto, produce que la mujer libere cantidades de oxitocina. Y la oxitocina es en gran parte la que le produce el placer sexual extraordinario que logran tener algunas mujeres, ¿no es cierto? O sea, el orgasmo, incluso el placer sexual, es ocasionado por la oxitocina que se provocó por el coito mecánico. No es tampoco lo único que hay para lograr el placer sexual de la mujer, pero es lo mejor que hay, ¿sí? Y el otro tema es la succión mamaria que hace el niño cuando pretende lactar. ¿Por qué digo pretende? Porque muchas madres, desgraciadamente, no ven como una rutina necesaria, ¿sí? Para muchas dar el pecho es casi hasta incómodo, porque tienen la idea de que si dan de mamar, sus mamas se van a alterar, ¿no es cierto? Se van a alterar. Y entonces, como no quieren perder su figura,
prefieren no dar el pecho. Y además porque están influenciadas por esta propaganda feroz que hay, feroz, de que hay que darle leches maternizadas, enriquecidas con prebióticos, probióticos, vitaminas, calcio. Maravillas, maravillas. Así que los niños que reciben esta leche van a ser super hombres y super mujeres, a diferencia de los pobrecitos que solamente tuvimos el pecho materno. Es absolutamente feroz esa propaganda, ¿sí? Porque cada interferencia que haya de la lactancia materna va a contribuir a que verdaderamente sí cada vez esa mujer produzca menos leche. ¿Por qué? Porque está perdiendo la oportunidad de que su producto le estimule la producción de leche con la succión del pezón. Es el mecanismo más importante para que la madre produzca oxitocina y por lo tanto leche en cantidad suficiente, cantidad y calidad suficiente. Por favor, entiendan eso. Mientras más lapso demore la mujer en darle el pecho a su niño, menos va a ir produciendo leche. Y mientras más le dé al niño, el niño regula. Uno dice, no se va a volver dragoncito. ¿Quién se vuelve dragoncito por pura gana? Nadie. Simplemente sacia sus necesidades y listo. Entonces, verán ustedes entonces una serie de mitos, de prejuicios culturales que contaminan este asunto groseramente. Entonces no hay mejor recurso, no hay mejor mecanismo para que la madre produzca leche suficiente que le ponga el pezón en la boca de su bebé. El niño por hambre va a succionar con fuerza y la frecuencia que le hace producir leche en cantidad suficiente. Tuve una experiencia personal que contarle. Yo creo que les he contado que trabajaba en Chimbote en una ONG, por fortuna una ONG, nunca trabajé en el Ministerio de Salud ni de Seguro, donde hubiese contaminado ahí. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Internábamos a la madre y el niño, cuando estaba con algún padecimiento obviamente patológico, y le exigíamos que se interne a la madre y que le dé el pecho. Hubo una señora que había dejado de darle el pecho y ya no tenía leche realmente hacía 4 meses. ¿Qué creen? Insistimos ahí, que toda la noche estuvo como 15 días internada con su bebé pequeñito, y las enfermeras insistían todos los días, póngale el pecho a su bebé, y les juro, a las 4 meses en los controles, la madre estaba nuevamente dándole el pecho de manera exclusiva a su bebé. O sea, restablecimos la lactancia materna después de 4 meses de haberla dejado de dar. Es un mecanismo maravilloso, jóvenes. Por favor. Y es un error que cuando dicen tengo poca leche, comiencen a darle biberón. Ahí agravan el problema de un modo casi insuperable. Bueno, quiero que se fijen en este esquema donde está graficada la acción de la oxitocina en la contracción uterina. Miren esa regularidad, las contracciones. Casi perfectas, iguales. Y aquí abajo dice una línea basal, tono basal. O sea, siempre el útero se contrae, pero regresa a su tono basal. Se contrae y regresa a su tono basal. Esto lo hace diferente a los demás esquemas que vamos a ver comparativos. Solamente si usamos oxitocina en dosis muy altas, habría una mayor intensidad de la contracción que puede significar cierto riesgo. Aumenta el tono basal. Y peor si esa mujer ha sido cesareada previamente, podríamos inducir una ruptura de útero. Pero eso es en condiciones extraordinarias. ¿Sí? Indicaciones terapéuticas en la inducción del parto, dice ahí, la atonía por parto y la facilitación de la lactancia. Miren, jóvenes, el útero tiene una estructura de esta manera. Es como una perita, o si quieren, pues, ustedes pueden imaginarse como una pantita. Entonces, músculo, miometrio. La línea azul, imagínense, es el endometrio. Es la capa que se renueva y se recambia cada ciclo. Aquí está la trompa de falopio. Y esta estructura, acá fíjense, es tremendamente, casi podemos decir, diferentísima al resto del útero. Acá tenemos el cuello uterino. Este es el cuello uterino. ¿Qué pasa? Pues que en este cuello uterino no hay músculo. El músculo está acá. El cuello uterino es prácticamente glandular nomás. Glandular.
Y cuando ocurre un embarazo, y más aún llega al trabajo, al momento del parto, el útero se comporta como una bolsa. Ya expulsó al producto en la concepción. Entonces, expulsó al niño. Así que el útero se queda así. Se borra, desaparece el cuello uterino. Todo esto sigue siendo músculo, pero ya bastante plano. Entonces el cuello uterino increíblemente desaparece. Se borra, se llama borramiento. Entonces, para que ocurra el borramiento tiene que haber todo un proceso en el cual se entra lo que llamamos maduración cervical. La maduración cervical significa que se va aplanando el cuello uterino y se va abriendo. Es un proceso simultáneo. Esto que fue grueso se va aplanando y se abre. Eso es lo que permite el control del proceso del parto. Y cuando se abrió completamente, desapareció completamente el cuello uterino, el bebé puede nacer. ¿No? Viene por acá. Muy bien. Entonces, cuando controlamos un parto, vamos haciendo palpación bimanual y vamos viendo esto. Si el cuello uterino todavía tiene su cuello, está grueso, todavía no empezó el trabajo de parto, que se espera, hasta que comienza a dilatarse y a aplanarse. Entonces ya empezó. Cuando esto se dilata 10 centímetros, ahí ocurre el parto. Ahí puede nacer el niño. Bueno, pero este proceso se llama borramiento del cuello uterino. Borramiento. Y si no ocurre borramiento, el niño no va a poder nacer. No va a poder nacer. Y obviamente tiene que ser cesárea de esa mujer, porque si no la criatura se muere. Pero ese borramiento es resultado de todo un juego hormonal que lo permite. Y en algunas mujeres no ocurre. Si no ocurre el borramiento del cuello uterino, va a haber una tragedia. Entonces, ¿qué hacemos? Médicamente usamos oxitóxicos, como la oxitocina. La oxitocina hace que si ese proceso de borramiento no ha empezado, por la oxitocina comienza a ocurrir. Lo mismo con los otros oxitóxicos como las prostaglandinas. Por eso hablamos de inducción del parto. Con estos fármacos empieza el parto ya artificialmente, porque por vía natural no está ocurriendo. Esa es la indicación inicial, inducción del trabajo de parto. La oxitocina, por lo tanto, se aplica en la mujer por vía parenteral y comienza a borrarse su cuello uterino y obviamente ya se facilita que ocurra el parto. El otro evento es la atonía postparto. Les decía que el útero, después de que se eliminó el producto, me he traído notita, se eliminó el producto, se queda como una bolsa. Miren cómo es la naturaleza de maravillosa. El útero en condiciones, digamos, normales, donde no hay un embarazo, tiene unas dimensiones de 7 centímetros. ¿Hasta cuánto crece en el embarazo? 30 y tantos centímetros. O sea, sus dimensiones se multiplican por 5, cuando menos. Y eso ha significado que de ser un cuerpo musculoso, grueso, todo esto se va aplanando, se va estirando y se va aplanando, y al final es una bolsa. Es una bolsa uterina. Y nuestra fisiología determina que cuando se vacía el contenido, inmediatamente comienza a contraerse. Se ajusta y comienza a contraerse y empieza la involución uterina. Si no ocurriera eso, y verdaderamente ocurre en algunos eventos, esta superficie es sangrante de manera extrema, ¿sí? La hemorragia que ocurre después del parto y cuando no comienza a contraerse, porque después del parto inmediatamente se hace como una bola el útero, se contrae y comienza a achicarse. Eso en muchos casos no ocurre. Eso se llama atonía uterina. Es la principal causa de muerte en el posparto. Esta hemorragia es tan masiva que en pocos minutos puede morirse la mujer. Por fortuna tenemos estos fármacos que trabajan a este nivel, induciendo que se contraiga el útero. Y estos son los oxitóxicos, como la oxitocina. Pues esa es la atonía postparto. Se puede controlar. Por eso la mujer que da luz, al menos institucionalmente, hospitalariamente, siempre, apenas evacúa el producto, recibe un inyectable de
puede ser oxitocina o prostaglandina, cuando fuera uno de los fármacos derivados del colesterol de centeno, que les voy a explicar, ¿sí? Muy bien, entonces dense cuenta cómo ocurren estos eventos. Y la otra indicación es la facilitación de la lactancia, porque muchas mujeres que en realidad sí, pues hay algunos defectos en el funcionamiento, digamos, orgánico de la mujer y demora en producir leche. Ese es un evento natural. Casi siempre hay poca leche en los primeros días en el posparto. Y la leche que sale ahí es casi como un suero, es acuosa. Y la gente torpemente dice, esa leche no sirve, es casi como agua. No sirve, eso se llama calostro. Y deben saber ustedes que el calostro, aparte de sus propiedades nutritivas que tiene una cantidad inmensa de todas las defensas orgánicas de inmunoglobulinas que la madre ha procesado en su vida previa y que le pasa al bebé y lo protege. El niño que no recibe el calostro está desprotegido de las infecciones que comienzan a acecharle. Pero la que recibe el calostro inmediatamente comienza a fortalecer su estado inmunológico y se defiende extraordinariamente de todos los procesos al menos infecciosos comunes que afectarían a esa edad. Bueno, entonces cuando estas mujeres no tienen leche suficiente, se aplica oxitocina por vía nasal, los spray nasales, y comienzan a producir leche por la hormona que le están administrando. Efectos adversos tienen, pues, efecto contráctil, digamos, cuando la contracción uterina resulta ser dolorosa. Pero tengan en cuenta esto, este posible riesgo de la rotura del útero. Puede provocar contracciones tan intensas la oxitocina que puede romper el útero. Pero ¿cuándo ocurre? Generalmente cuando hay una cesárea previa. La cesárea previa entonces es una contraindicación, jovencitos, del uso de oxitóxicos en general y de la oxitocina también. Porque esa zona es una cicatriz, no tiene propiedades elásticas, como el útero íntegro, sano. Entonces puede romperse con facilidad. Tiene efectos colaterales derivados obviamente de la contracción uterina, dolor por ejemplo. Tiene un efecto antidiurético porque la oxitocina también se produce en la hipófisis y tiene efecto antidiurético. Algunas veces hipotensión, presión arterial disminuida por efecto vasodilatador. Y no se olviden eso de la cesárea previa. ¿Sí? El otro grupo de oxitóxicos lo constituyen los prostaglandinos. Ya conocemos nosotros que los prostaglandinos son principios activos que participan prácticamente en todas las funciones biológicas del ser humano. Entonces acá también actúan, ya sabemos que se sintetizan en el endometrio y el miometrio, en las membranas fetales, particularmente al término del embarazo. Y los fármacos más conocidos, particularmente en nuestro país, tenemos exclusivamente el misoprostol. Estos también actúan, se usan mayormente en otros países, pero aquí usamos el misoprostol. Es un análogo de la prostaglandina E1. Sí conocen el misoprostol, ¿no? Ya lo estamos conversando. Es un fármaco que desafortunadamente en países como el nuestro se usa más como abortivo. Pero verdaderamente son altamente eficaces como abortivos. Estos preparados derivados del misoprostol. Acá en nuestro país tiene un nombre comercial muy conocido, el famoso Cytotec, donde se usan en verdad exageradamente para fines, digamos, muchas veces, entre comillas, ilícitos, como el aborto. Ahí están los prostaglandinas, fíjense ustedes, en este gráfico que les decía hace un momento. Igual, ¿no? Semejante, no igual, a lo que induce la oxitocina. Las contracciones rítmicas, muy armónicas, pero miren, no regresan al tono basal. ¿Y esto qué riesgo tienen, creen ustedes, que no regrese la contracción uterina al tono basal? Aborto no tanto, no se vayan al extremo. Si sigue contraído el útero y está el embarazo todavía ahí, está el feto dentro del útero, ¿qué estaría ocurriendo con el feto? Si hay contracción uterina, los músculos del útero están ajustando las arterias, va a pasar sangre, va a pasar oxígeno en cantidades convenientes al feto. No, pues se le va a inducir a una hipoxia, que a veces la náusea del feto y puede haber un fracaso. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Que no se puede usar dosis que sean al menos más que las recomendadas, porque va a llegar a una contracción tetánica, se llama, se tetaniza el útero, entra en un estado de contracción feroz
donde ya no hay riego sanguíneo para el feto. También se usa para la maduración. Este es su uso también más común. El cuello uterino que no maduró, se usan prostanaminas de este tipo y comienza a aplanarse y a abrirse y empieza el trabajo del parto. Bueno, entonces los usos son para la maduración cervical, para la hemorragia postparto, igual que la oxitocina, y se usa pues, como abortivo cuando está indicado el aborto. No hay mejor fármaco para provocar ese efecto del misoprostol. Y para evacuar, por ejemplo, la mola. La mola hidatiforme es una degeneración del embarazo. Entonces, en lugar de formarse el embrión y el feto, se forma un racimo de folículos ahí llenos de líquido, como un racimo de uvas, muy parecido. Es la degeneración del embarazo. Miren, el embarazo es que lo que debió ahí ocurrir es obviamente un nuevo ser humano, pero degenera y se convierte en un racimo de vesículas acuosas. Es la mola hidatiforme. Y tiene en verdad un riesgo de que puede generar con el tiempo un cáncer de endometrio. La mujer que hizo mola hidatiforme puede llegar con el tiempo a hacer un cáncer endometrial. Ese es su riesgo, por eso muchas veces se detecta la mola y se le hace histerectomía para evitar ese riesgo futuro. Bien. Las prostaglandinas tienen una serie de efectos colaterales y tiene que ver con su funcionalidad diversa que tiene, ¿no es cierto? Ya ustedes lo conocen, ya hemos hablado de esto. Ahora, el otro grupo de fármacos oxitóxicos lo constituye llamados alcaloides alcohólicos. Creo que se observa de ahí, de lejos. Sí. Estos son espigas. ¿Quién conoce el trigo? Ustedes, ¿sí? Es igualito, ¿no es cierto? Sí. A las espigas del trigo. Igualito, no hay forma de diferenciarlo. Sino que el grano es pequeño comparado con el trigo. Es un mini trigo. Esto se llama centeno. No hay en el país. Hay, por ejemplo, en el África, en el Medio Oriente, más todavía, es centeno. Y también de ahí se hace pan. Y la gente ha comido por milenios pan de centeno, de esos lugares. Y quiero que se fijen en este pequeño cuerpecito que hay negrito acá, y otro. La gente en esa época, en el medioevo incluso, en periodos anteriores, no lo distinguía, pensaba que era parte de la estructura de la espiga. Y obviamente lo procesaban para alimentarse, como si estuviéramos un centeno, digamos, natural. ¿Y qué ocurría, pues? Que en esas poblaciones había tremendos casos de infarto de miocardio, de problemas cardiovasculares de otro tipo, abortos, muertes súbitas, gangrenas espontáneas. Era una tragedia, en verdad. Y la gente pensaba que era castigo divino. Y se comentaron, en gran proporción, a un famoso santo que aparentemente mejoraba estos problemas, San Antonio. Y este San Antonio tenía un monasterio en una zona lejana, muy lejana, de difícil acceso, y para colmo en esa época no había vehículos, así nomás la gente no tenía acémilas. Y hacían un peregrinaje que demoraba meses en llegar al santuario, a pedir perdón, a implorar, digamos, para que se solucione su problema de salud. Y se iban caminando así como se van por acá, pues, o sea, la cruz de Huamantanga, que hay por aquí, el señor de no sé qué, se van pues caminando, martirizándose, queriendo obtener perdón para sus pecados. Igual ocurría ahí. Y curiosamente, en todo ese tiempo que demoraba su peregrinaje, muchos de ellos iban mejorando. Sus lesiones, sus síntomas iban mejorando. Y decían, ya ven, este peregrinaje, gracias a San Antonio nos está mejorando. Y seguían orando. Iban, regresaban, hay muchos de ellos casi curados, y le agradecían a San Antonio pues, el proceso de curación. Pero después de un tiempo comenzaban a sufrir lo mismo. Caray, ¿qué pasó? Pues ha vuelto a pecar. Y somos pecadores por naturaleza, entonces paraban ese ir y venida. Pero nadie les convencía de que ese proceso de sanación realmente era
gracias a San Antonio. ¿Qué pasó? Se logró identificar que esto no es parte natural de la espiga, es un hongo que establece una colonia y lo hace así como un cuernito, que se dan cuenta. Eso le llamaban, por lo tanto, cornezuelo de centeno. Y este hongo, la colonia se llama Clavices purpúrea, cornezuelo de centeno. Y tiene alcaloides potentísimos en su actividad cardiovascular. Producen vasoconstricción notable y eso produce gangrena, necrosis, infarto de miocardio, abortos y todo eso. Ese era problema farmacológico. Entonces, adiós popularidad de San Antonio, pues cuando se descubrió esto, digo, mentiroso, pues tú no has hecho ningún milagro, ¿no? El asunto es que se dejó de ingerir estos productos, por lo tanto se le curó al centeno en la colonia de hongos y obviamente se solucionó el problema, en parte tal vez. ¿No? Miren, esta es la gráfica de los efectos, digamos, experimentales en la ergometrina, que es un ergótico, sobre la musculatura uterina. Este es el estado basal de reposo. Miren, una vez que se administra la ergometrina, se contrae de un modo tremendamente irregular, no tiene la armonía de la oxitocina ni de la prostaglandina, pero de ninguna manera regresa al tono basal. O sea, mantiene el útero contraído en lo que llamamos estado de tetanización y por lo tanto, si está contraído, la irrigación sanguínea al feto se dificulta notablemente y generalmente produce abortos. ¿Sí? Ese es el riesgo de estos fármacos derivados de cornezuelo de centeno, como la ergometrina, por ejemplo. Entonces aquí... Doctor, por favor. Sí, maestro. No, no la uso, pero sí la conozco. Bueno, sí, no es problema como esto, porque me parece casi una cuestión bastante infantil, ¿no? De venirme todos los días con los documentos. No, puede tener la virtual. Ah, no, pues sí, que no es mi computador. Aquí está, porque está fusilado. Soy invitado recién este semestre y nadie me ha pasado normas digamos, ni siquiera patrones de elaboración de diapositivas. Lo he tenido que descubrir por mi propia cuenta. No ha habido ninguna inclusión presente en mi caso. Y por ejemplo, ahora ni siquiera tengo la normatividad que debería arreglar, dirigir la actividad docente. O sea, no es problema mío, es un problema institucional. Bien. Nosotros hemos llegar de mi parte, yo le voy a dar el resultado de esta supervisión y con esta documentación usted puede dirigirse al director. Claro. ¿Me vas a llegar a copia de ese informe? Sí, yo ya voy a llevar mi informe. Sí, no se preocupe. Entiendan.
desde mi colegio institucional. Bien. Esta situación sigue cambiando la situación. No. Sigue periodizando pero igualmente por favor. ¿Ya? En la siguiente hora. ¿Cuál? En la siguiente. ¿También? Sí. Muy amable. Jóvenes, permiso. Gracias. Otra vez no me dejen entrar. ¿Cuánto tiempo estoy perdiendo acá? ¿Para qué? Para que me dé indicaciones que no por soberbia. Yo tengo una maestría en docencia universitaria de investigación educativa. Muy bien. A ver. Ya vamos a terminar. Miren a la clausura. Bueno, entonces, miren, yo soy enemigo de las formalidades facilistas, ¿sí? Que es lo que piden los pedagogos y como él me dice, disculpe, estoy cumpliendo mi función, claro, porque desgraciadamente las instituciones universitarias de acá exigen este tipo digamos, de supervisión, donde ponen que debemos traer como pequeños alumnos de escuela, debo andar yo con mi cartapacio, con mi sílabos ahí, con mi plan de clases, debo decir, ¿qué debo hacer para motivar a los estudiantes? ¿Qué preguntas les debo hacer? Oigan, como si uno no tuviera eso en la cabezota, ¿sí? ¿Acaso me vengo aquí, como para decir, qué hago? Tengo diseñado desde hace casi como 40 años, como le digo, cómo hacer la clase, cómo a veces tocar un tema con mayor énfasis que el otro. Son ya pues procesos que lo tenemos incorporados y estos señores quieren que lo tengan escrito en un papelito ahí, como primario. Pues yo no lo tengo, no lo hago, nunca lo voy a hacer. Son normatividades pues estas formales que son de verdad más un saludo a la bandera. Pero bueno, pues hay cosas que alguna vez van a conocer ustedes sobre lo que es la responsabilidad docente, ¿sí? Y bueno, pues ustedes jovencitos, los que llegaron demasiado tarde, llegaron a la clausura, son las 9 de la mañana. Ya pues es un abuso ingresar ahorita. Me ha conmovido el profesor. Muy bien, entonces les estaba diciendo que están proscritos estos fármacos en la inducción del trabajo de parto. Es decir, lo usa para que empiece el trabajo de parto, lo que va a hacer es que se contraiga el útero tan intensamente que va a impedir el riego sanguíneo del feto y el feto se va a morir. Están proscritos. En la atonía uterina sí son mucho más eficaces, por si acaso. Contraen el útero tan potentemente que se anula, desaparece el riesgo de hemorragia. Y en la hemorragia por parto, pues obviamente. También producen efectos del oso como el dolor uterino, vómitos, aumento de la presión arterial, e incluso espasmo coronario, porque son espasmogénicos de manera extrema los derivados de condición descendente. Bueno, esto lo vamos a tratar casi tangencialmente para poder referirnos al tema central que es de la fitoterapia antibacteriana. Hay conceptos fundamentales que les pido que lo lean, por favor. Interésense por estos temas, por favor. Es trascendente, joven. No les estoy dando un mensaje equivocado. ¿Qué significa
significa paternidad responsable? ¿Qué significa la anticoncepción? ¿Qué significa control de la natalidad? La paternidad responsable fundamentalmente es asumir, jovencitos, por favor, que un embarazo, particularmente en la mujer, es tremendamente riesgoso. No les quiero asustar, sino poner en vereda. Por lo tanto, tienen que tomar entonces una cautela extrema. Embarácense cuando ya lo decidieron conscientemente, cuando están dispuestos a asumir los riesgos y obviamente tienen todo ya a la mano para que garanticen que el producto de la concepción que van a tener venga pues a un mundo donde sus necesidades básicas sean cuando menos resueltas, ¿sí? No tengamos hijos por aventura, por favor. Y más aún, repito, aquí tiene que tomar conciencia de la mujer que ella es la que entra en riesgo con un embarazo. Y con el trabajo más, digamos, intenso en el cuidado de los niños, hablando de los primeros meses. El varón es un colaborador, nomás, es un observador, desafortunadamente. Control de natalidad, me interesa esto remarcarlo. ¿Por qué? Porque es una política establecida con fines, digamos, en verdad, inmorales, criminales, que ha ocurrido en el mundo. Esto empezó con el nazismo. Hitler, Mussolini fueron los padres de esta política de control de la natalidad. ¿Y qué significa en el fondo? Que ellos consideran que los seres humanos tienen niveles de importancia. Y hay, según ellos, niveles jerárquicos, por ejemplo, la raza blanca, como decía Hitler, y había grupos humanos que no merecían existir, como para ellos, por ejemplo, fueron los judíos, los gitanos y otros grupos étnicos. Así que decidieron desaparecerlos. Después los mendigos, los pobres, los pacientes con esquizofrenia, los loquitos, no deberían existir. Y eso persiste en la fecha joven, persiste. Hay élites que estiman de que ese es un error biológico y que por lo tanto no deberían existir en el mundo. ¿Y qué establecieron? Políticas con el fin de castrar esas poblaciones, impedir que existan y evitar que vengan al mundo. Doctor, en Alemania las personas con antecedentes de esquizofrenia no tienen prohibido totalmente tener procrear como tal. Exacto. Los castraban, jóvenes, a los pobres loquitos, los castraban para que no puedan tener hijos, porque supuestamente iban a procrear más loquitos. No, pero actualmente, Actualmente sí, eso no se ha borrado, por eso lo seguimos tratando. ¿Y saben quién instauró acá un programa criminal asesino de este tipo? Fue Alberto Fujimori. Él estableció una política de esterilizaciones forzadas, donde este congresista que tenemos, desgraciadamente, el lambayecano, creo que es, ¿cómo se llama? Aguinar. Es uno de los criminales que participó en ese programa de control de natalidad, plan de control de natalidad. Yo les estoy contando como testigo del hecho prácticamente, ¿sí? Yo no vengo a referirles historias, novelas, sino cosas reales, patéticas. Incluso llegué a participar en una mesa redonda que se hizo en la biblioteca de Eufemio Lora y Lora en los años 80 por ahí, donde participamos un abogado, un cura, un pastor, un médico, antropólogo. Al menos somos los integrantes que me acuerdo participando en esa mesa redonda. Y escuchamos testimonios directos de víctimas de esas esterilizaciones forzadas. Primero, por ejemplo, les digo, personal de salud. Yo deambulaba mucho por Morro, por un proyecto de una ONG. Y conversaba con los profesionales de salud, particularmente enfermeras, porque no había médicos todavía en ese tiempo, manejaban las enfermeras y técnicos de salud. Y me contaban de que tenían una programación estricta. Por ejemplo, el mes de noviembre del 2025, usted, señorita enfermera, me reporta cuando menos 100 colocaciones de DIUs. A lo mínimo 150 ampollas trimestrales. Y usted verá cómo lo hace. Tiene que darme el resultado de que ha hecho ese trabajo efectivo a fin de mes. Tiene que haber captado tantos para ligaduras. ¿Sí?
una exigencia, no era un plan de trabajo, era una exigencia. Y si no cumplía usted esas exigencias, busque trabajo por otro sitio. Así era la cosa. Entonces, ¿qué hacía la gente? Los que ejecutaban ese programa, ese proyecto. Capturaban pacientes, capturaban. No los asesoraban, los capturaban y les obligaban a ese tipo de método. En la sierra, peor, me acuerdo, había gentecita de Ipaguasi, gentecita de estos quechua hablantes, que contaban. Una, por ejemplo, dijo que ella estaba por ahí, pues, por el campo, pastoreando su ganadito, y pues, de repente vio una carpa donde había una ambulancia, decía ella, y la llamaron: señora, por favor, venga por acá, venga, acérquese, les vamos a regalar víveres. Ese era el gancho, víveres. La pobre gente que a la justa tiene para comer ahí, entonces apenas les hablan de víveres, se entusiasman y corren a ver qué novedades hay por ahí. Lo hacían pasar junto con otros. Y le decían: primero vamos a llenar una encuesta, por favor, denme sus datos, así, de la pobre paciente. Y le decían luego: ¿sabe qué? Miren, colóquese en esa camilla, le vamos a colocar unas vitaminitas. Eso es una adicional que le vamos a dar, unas vitaminas. Así que un ratito, por favor, su inyectable. ¿Qué eran las vitaminas? Probablemente era un hipnótico, a lo mejor una benzodiazepina, o a lo mejor algún anestésico, digamos, general, inyectable, como ¿cómo se llama? La ketamina, que pasa rápidamente la acción. Y luego realmente perdieron conocimiento. Cuando se despertaban, se encontraban con un pequeño dolor en la zona suprapúbica y se revisaban, había un curita ahí. ¿Y qué cubría ese curita? Una cicatriz de 4 o 5 puntitos. Porque la mini laparotomía que se hace para hacer una ligadura, es así, pequeñísimo. El ginecólogo o el cirujano entrenado entra por esa incisión, captura las trompas de falopio de los lados, los liga, las corta y los vuelve a su lugar. Y después sutura y se acabó, a su casa. Así se hicieron las esterilizaciones forzadas. Nunca les preguntaron si siquiera tenía hijos o no tenía hijos, si tenía demasiados o tenía insuficientes, nada. Se les ligó a miles de mujeres en este país, generalmente pobrísimas, gente del campo, gente de élites menospreciadas como siempre. Y de ellas, de esas mujeres, murieron, cuando menos se sabe, 50.000 mujeres en el país como consecuencia de ese programa de esterilizaciones forzadas. En la Corte Internacional de Derechos Humanos, el Perú está sentenciado como país genocida. Y en el gobierno de Toledo le ordenó pagar como $20 millones a los familiares de algunas de las identificadas ahí como víctimas que murieron por estas operaciones. Toledo, yo creo que con 5 o 20 mujeres, algo así, no me acuerdo. Díganme, jóvenes, ¿no uno puede dejar de indignarse por eso? Sé que algunos simplemente miran a otro lado, pero otros no, pues. Tenemos un encono brutal. Yo personalmente les confío, si les pido disculpas y a lo mejor lo tomo como extremismo, odio al fujimorismo, odio, me da náuseas, vómitos. No solamente el miserable ese que por desgracia ya murió, sino por la hija, cómplice de todos esos asesinatos, ¿sí? Y que pretende gobernar este país, y que hace y deshace de la política nacional. Entonces entiéndanme por qué mi rabia, por qué mi encono. A mí no me hicieron daño personal directo, pero no puede uno cerrar los ojos ante una realidad tan brutal como esta. Eso se llama control de natalidad. Impedir que algunas etnias, algunos grupos poblacionales existan porque simplemente son estorbo, porque son pobres. Clases sociales. Ah. Por clase social. Por clase social. No te escucho. Por clase social. Por clase social, desgraciadamente. Bueno, entonces, discúlpenme, pues, este tema no podía dejar de conversarlo con ustedes, porque no quiero arrastrarlos a que piensen igual que yo, que actúen igual que yo, no, porque yo simplemente quiero que sepan la verdad. Y de eso, de acuerdo a eso, tengan un tipo de conciencia. Bueno. En una población como la nuestra,
se ha calculado que si la población está sana, se parejan entre una edad de 15 a 50 años, no usan ningún método de control de natalidad, el promedio de hijos que puede tener una pareja o una mujer es 15. Miren, 15. Algunas pues tienen 20 por ahí, ¿no? Porque tienen partos gemelares, por ejemplo. Pero nadie pasa de los 50 hijos que haya tenido en su vida. Vayan analizando esto. La mujer llega a la edad fértil, no nace con mucho más óvulos primordiales, pero a la edad fértil, ¿saben con cuántos óvulos llegan las mujeres ustedes? ¿Cuántos óvulos primordiales? ¿Les han dicho en fisiología siquiera eso? Bueno, 400.000 óvulos primordiales. Y cada óvulo puede, obviamente, potencialmente ser fecundado y dar lugar a un hijo. O sea, la mujer podría tener, en cálculos matemáticos, 400.000 hijos. Es imposible. Pero entonces vayan dando cuenta de la barbaridad de probabilidades que tienen para gestar. El colmo de los colmos ocurre en el varón. Porque dos varones eyaculamos en promedio 3 centímetros cúbicos de semen. Y un varón es fértil cuando tiene cuando menos 50 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. O sea, mínimo 150 millones por eyaculación. ¿Por qué demonios tenemos que emitir 150 millones de espermatozoides que cada uno puede dar lugar a un hijo? ¿Por qué tenemos que emitir 150 millones por eyaculación cuando uno nomás sería suficiente? Hay obviamente explicaciones biológicas que no todos salen en condiciones óptimas, ¿no es cierto? Y es cierto. Pero ¿saben lo que significa en realidad todo eso, sus 400.000 óvulos primordiales de las mujeres y 150 millones cuando menos de espermatozoides? Algunos emiten 4 o 5 centímetros cúbicos, súper millonario. ¿Saben qué significa eso? Que somos, caramba, tremendamente ineficientes desde el punto de vista reproductivo. Porque es increíble pues, si podemos tener solamente, y sí, las mujeres 15 hijos, porque el varón puede tener miles de hijos, ¿sabes? Sí, francamente que sí, porque puede, digamos, convivir con una mujer diaria con 365 veces al año. 365 mujeres al año por toda la vida reproductiva es una barbaridad y por lo tanto la probabilidad de tener hijos es altísima. Pero bien, entonces, ¿cómo es que siendo tan ineficientes somos tantos en el mundo? Ahorita un poco más de 7.000 millones de seres humanos. ¿Cómo se explica eso? Si más desperdiciamos que lo que podemos lograr exitosamente como un embarazo final. ¿Cuál es la razón? ¿Qué se les ocurre? Por las mutaciones. ¿Por qué? Por las mutaciones. Habla fuerte. Por las mutaciones que pueden tener algunos espermatozoides. No, la pregunta no es ¿cómo es que siendo tan ineficientes resultamos siendo tanta gente? No hay protección para el embarazo, no se habla. Está preocupado, dice. Así como he nacido yo. ¡Jovencitos! La respuesta está en que nosotros increíblemente tienen papel higiénico, por ejemplo. Doctor, ¿no será por el hecho de que nosotros, los seres humanos, somos la única especie que tiene relaciones sexuales sin necesidad de reproducirse y eso aumenta las posibilidades? Qué bien, hombre, te felicito. ¿No? Cierto, pero es lógica, sencilla. Con el café. En el mundo existen los delfines, una subespecie de chimpancés que se llaman bonobos, y el ser humano, que tenemos coitos cuando se nos da la gana. Es decir, siempre y cuando tengamos aceptación por el ambiente.
en verdad eso es real. Uno no tiene que esperar ninguna condición biológica para que la mujer acepte un coito. ¿Sí? Simplemente motivación. Se acabó. Entonces, somos diferentísimos a los demás animales. Por ejemplo, las perritas, la hembrita del perro. ¿Ustedes creen que puede coitear cada vez que se mira a un perrito a lo mejor de raza fina y se enamora y se coloca? No. Tiene que pasar cada 6 meses para que entre el periodo que le llaman de estro. Su organismo tiene que lograr unos cambios que inmediatamente lo predispone a tener coito. Emite feromonas, entonces por eso los perritos llegan en jauría. ¿Sí? Entonces una perrita puede tener coito solamente cada 6 meses. Y si viviera una perrita con su perrito fueran fieles, como dicen que somos nosotros, ¿ustedes creen que el perrito viviría feliz? Tendría que esperar cada 6 meses para tener un coito con la perrita. Se muere de aburrimiento. Se muere de aburrimiento, porque ¿qué va a hacer ahí solamente estar jugando con su perrita? Y la tragedia se hace mayor, por ejemplo, con los leones. ¿Saben cuánto tiempo demora una leona hembra para entrar en esto y permitir un coito con el león macho? 3 años. 3 años. Como sueltas. Es increíble, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esta realidad? Entonces, por fortuna, repito yo, es un milagro, ahí sí la ganas de creer en Dios, de que nosotros podemos tener coitos cuando queremos y cuando motivamos lo suficiente a una pareja. Eso es lo que nos permite tener prole de manera, entre comillas, excesiva. Porque si no, desapareceríamos como especie hace muchos años. Miren lo curioso que hay en este tema. Bueno, entonces, esto quiero que también lo asuman ustedes con mucha seriedad. Miren la cantidad de pérdidas que existe en nuestra biología. ¿Qué dice ahí respecto a la etapa embrionaria? Si el embarazo ya ocurrió, está dentro de los primeros 9 semanas de gestación, la etapa embrionaria, 9 semanas. Hasta el 50% de las fecundaciones se pierden. De manera natural, no intencional, no usando métodos abortivos. El 50% jóvenes de los embarazos precoces se pierden por vía natural. Es brutal la pérdida embrionaria que hay. Y en la mayor parte de casos pasa desapercibido, porque hasta las 9 semanas el producto, digamos los tejidos gestacionales, con el remedio de uterito, de placenta que está por ahí, es microscópico. El embrión tendrá pues milímetros nomás. Entonces sale dentro de un coágulo y simplemente la mujer dice, es una menstruación atrasada. No, no son menstruaciones atrasadas, son microabortos espontáneos. Entonces miren, 50% se pierden. Si lograra sobrevivir el embrión a la etapa de fetal, hasta las 40 semanas, se pierde un 20% adicional. O sea, en total, el 70% de las fecundaciones se van a perder de manera natural, no intencional. 70%. Es una pérdida, pero brutal. Eso nos califica como absolutamente ineficientes para lograr embarazos exitosos. Da la impresión que fuera lo contrario, ¿no? No es así. Es altísima la tasa entonces de pérdidas que hay. Ahora, otro dato que les va a sorprender. Hay un terror a veces a haber tenido un coito accidental y decir, uy, diablos, ese fecha estuvo de riesgo, en peligro, estaba la pareja a lo mejor en edad fértil. Entonces entra un terror. Inmediatamente a veces se apresuran en usar métodos supuestamente abortivos, se colocan inyectables, toman píldora del día siguiente o usan el Cytotec apresuradamente. Cantidad de jovencitos que tomaban el Cytotec. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede quedar embarazada. Si uno calcula en qué fecha tenía el coito, no había ninguna posibilidad de embarazo. Se apresuran tremendamente en estas decisiones. Miren, jovencitos, la frecuencia coital por ciclo. Esto se lo traducimos en porcentaje.
Si una pareja tuviera 20 coitos por ciclo por mes, digamos, eso es casi una vez diaria, ¿no? Casi una vez. No hay así nomás gente que tenga más de una vez diaria, no es tan simple. Entonces, con 20 coitos por ciclo, lo traducimos a porcentaje. Solamente un 43% de los coitos terminan en fecundación. Escúchenme, no estoy diciendo embarazo. Fecundación, unión de óvulo con espermatozoide. El embarazo cuando ya cumple todo el tiempo gestacional. Y no siempre lo cumple. 43%. Si tenemos tantos coitos como es lo rutinario, 10 por ciclo, digamos, cada 3 días, que especialmente en una pareja joven así ocurre, miren a cuánto asciende. 23, 28%. Y si tenemos un coitito por mes, un coitito, ¿no? Una vez por ciclo, con cariño, por ciclo. Solamente un 4%, un 4%. O sea, de 100 coitos que tengamos, que sería ¿cuántos meses? 100 meses, ¿cuántos años? 4 años. Recién por ahí tendríamos la opción de fecundar a nuestra pareja. Repito, no embarazo, fecundación. ¿Qué puede derivar en un embarazo, obviamente? O sea, cada 4 años tendríamos la suerte de fecundar a nuestra pareja. Así que, quienes tienen esta rutina, van a necesitar ayuda. Van a necesitar ayuda. Entonces, en verdad, ¿es tan frecuente lograr embarazar a una pareja? Más bien es tremendamente infrecuente, difícil. Bueno, pero esa es la realidad estadística, pero nuestra realidad en verdad absoluta es que sí, pues hay que tener mucha precaución para no caer en el riesgo de tener un embarazo no planificado. Eso exige tomar precauciones. Y eso, por favor, como dice aquí en la diapositiva, de tomar decisiones de cuándo gestar, de evitar el embarazo, es un derecho humano. Hay, por si acaso, jovencitos, aparte de los derechos humanos tradicionales que conocemos, que existen los derechos que se llaman sexuales y reproductivos, que están incorporados dentro de los derechos humanos. Y uno de ellos dice, por si acaso, el ser humano tiene derecho a dar y recibir placer con su pareja. Está considerado como un derecho humano. Y por lo tanto tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad. Nadie tiene por qué demonios decirnos no. Tú no debes tener relaciones ahorita, porque no está bien visto, no es moral, o es cochino, o es sucio, o decidir por otras cosas. Te cuento, hace una semana exactamente, una paciente de acá, de Pimentel, pidió que se les traiga la T de cobre. Y bueno, pues, cuando hablamos ya para hacer el procedimiento, le comienzo a preguntar, ¿no? Porque es un dato que tenemos que tomar, de por qué es la razón de que quería dejar de usar la T de cobre, que ya lo tenía 5 años. Esta señora era parte de una pareja que convivía ya hace como 8 años por ahí, y tenía incluso 2 hijos. Y ¿qué pasa? Que como eran católicos, decidieron, digamos, formalizar su matrimonio ante Dios. Y se fueron a la parroquia y le dijeron al cura que querían casarse. Entonces el cura le dice, muy bien, está muy bien, es muy responsable lo que están haciendo, pero vamos a hacer una encuesta, contéstenme estas preguntas. Y dentro de ellas le preguntan a la señora si está usando métodos anticonceptivos. Y la señora, pues de buena fe, dice, sí, tengo la T de cobre. Me dice, doctor, se escandalizó el cura. Le digo, ¿qué estás haciendo, mujer? ¿Sabes lo que estás usando? Un método criminal, asesino. La T de cobre es abortiva y está mal vista por los ojos de Dios, porque Dios dice creceos y multiplicados, y nadie debe interferir con esa ley que nos dice que hay que tener hijos para
digamos, estructurar una familia como Dios manda. Así que si no te sacan la T de cobre, no te caso. Es indignante, ¿no es indignante que un miserable de este tipo de personas quiera decidir por una persona a tomar decisiones tan vitales como eso? ¿Y qué pasa si en ese nuevo embarazo se muere? Si tiene un aborto infectado. ¿Él va a responder? Miren cómo hay todavía esas mentalidades cavernícolas en el pleno siglo XXI. Indignante. Entonces, señor, no se preocupe, pues mire, yo también conozco algo de catolicismo porque he sido muy católico de niño y sé que hay variedad de pecados, ¿no? Hay pecados capitales que son imperdonables, dicen los jerarcas de la iglesia, pero hay también pecados veniales, que son ligeros, son perdonables, se puede tomar como un desliz tomar el individuo. Así que una mentirita, pues, no es pecado capital. Así que vaya usted al curita, dígale, el doctor ya me sacó la T de cobre, que aquí está un certificado, le voy a dar si quiere usted una nota donde como que sí le he extraído la T de cobre. A mí no me interesa condenarme al infierno, le digo, porque no creo en él. Y así que no me interesa mentir, y eso le va a ayudar a usted. Entonces, el cura no le va a examinar para ver si está la T de cobre ahí. Dice que se rió. Y se quedó pensando y me dijo, ¿sabe qué? Voy a hablar con mi esposo, pero me parece que tiene usted razón, así que déjeme consultar todavía con mi esposo. Todavía no llega, no sé qué decisiones irán tomando. Pero les comento esto, jóvenes, para que vean lo estúpido que puede ser un ser humano, de querer imponer su porquería mental en una persona que tiene otro tipo de pensamiento, posiblemente tiene otro tipo de riesgos, otro tipo de temores, otro tipo de estilo de vida. No se puede, jóvenes, es violentar la libertad individual de una persona. Entonces, cuando alguien decide usar anticoncepción, está haciendo, se dice, un ejercicio de una nueva libertad en las relaciones humanas, donde nadie tiene que decirnos qué hacer o no hacer. Eso por favor asumándolo de un modo profundo. Este gráfico lo hice hace cierto tiempo, en donde me interesó saber incluso cuántos coitos al día habrá en el mundo, dije, ¿no? No es morbosidad, no es morbosidad, es curiosidad científica. Entonces encontré una referencia, que había 0,28 coitos por día en el mundo. Multiplíquenlo ustedes al año, y por 7.000 millones de individuos. Bueno, cuando menos, en promedio resultan ocurriendo 350.000 embarazos. De esos 350.000, la mayor parte, 330.000, son no planificados, no programados. Y de estos, la mitad cuando menos son no deseados. Distingamos eso, ¿ya? No es lo mismo tener un embarazo planificado, programado, que tener uno no planificado y peor, uno no deseado. El no deseado es un espanto, es una tragedia para muchas parejas. Pero como a lo mejor no toman en cuenta la posibilidad del aborto, sigue su curso el embarazo. Y ese niño, se han hecho estudios, por favor, psicológicos, muchachos, del nivel de empatía entre padres e hijos, tratándose si son hijos planificados, si son, digamos, hijos no planificados y si son no deseados. Los no deseados, en verdad, viven una tragedia, porque los padres, por más que lo toleren, por más que digan, no importa, pues, ¿qué voy a hacer? Nunca le van a dar el afecto como si le darían si fuera esperado, deseado, soñado, programado. Entran en un déficit, de una carencia emocional salvaje, en verdad, salvaje. Son niños que muchas veces van a quedar en el abandono. Y peor aún, van a terminar las madres de estos embarazos en abortos inducidos y muchos de ellos en procedimientos de riesgo y con eso alta mortalidad materna. No sé si les conté, hace cierto tiempo llegó por la consulta una jovencita con un proceso infeccioso, muchachita, 18 años, y su madre la llevaba, un dolor pélvico notable, con estado febril. ¿Y qué pasó? La pobrecita había quedado embarazada
y fue a una matrona, aquí en Leonardo Ortiz, una miserable que tengo su nombre ahí en una receta, que le había hecho un procedimiento abortivo, ¿saben cómo? Introduciéndole en el útero, escúchenme, toda la manguerita esta que tienen los equipos de venoclisis, de una conexión plástica, equipo de venoclisis, le había cortado por donde está el receptáculo del suero y le había introducido todo ese artefacto en el interior del útero. De bárbaro, eso tiene como 1,5 metros, creo. Lo cierto es que cuando lo examino era un olor pestilente porque ya había una infección severa ahí y pus que salía amarillenta. Veo el extremo del tubo plástico, comencé a sacarlo, me parecía que nunca se acababa, en verdad, saca y saca, increíblemente daba hasta escalofríos de retirar ese artefacto de la pobre muchachita. Tuvimos que darle obviamente internarse porque era un proceso infeccioso severo. Muchas veces esos abortos terminan en histerectomía. La infección es tan severa que tienen que retirar el útero para que salvarle la vida. ¿Debió esa pobre chica llegar a ese extremo? Si es que se hubiese permitido que a lo mejor antes de llegar a eso usara algún método anticonceptivo. Eso es el objeto de la planificación familiar de la anticoncepción. Evitar embarazos no deseados, no tanto los no planificados, los no deseados, evitarlos y que lleguen a estos extremos de tomar decisiones tan salvajes de inducirse un aborto con ese riesgo tremendo de muerte. Así que, jovencitos, hay que pensarlo en ese sentido, ¿sí? Bueno, los métodos anticonceptivos hormonales, porque hay muchos más que no son hormonales, incluyen a los orales, donde tenemos el anticonceptivo oral combinado, que es la píldora común. La píldora común que usa la mujer tiene una combinación de estrógeno más progestágeno, ¿ya? Estrógeno más progestágeno. Existe la PPS, píldora de progestágeno solo, que se usa también como anticonceptivo. Dense cuenta, estoy hablando. Anticonceptivo oral combinado es una combinación de estrógeno y progestágeno, ¿sí? Y hay otras que tienen solamente progestágeno, la píldora de progestágeno solo. Luego tenemos los inyectables mensuales y trimestrales. Los inyectables también es una combinación de estrógeno y progestágeno. Los trimestrales tienen solamente progestágeno. Vayan dándose cuenta que son diferentes los componentes. Luego tenemos los subdérmicos, los implantes se llaman anticonceptivos, donde tenemos los no degradables y los degradables. Los no degradables son los que más se usan, o sea, aquellos que se coloca y tiene que retirarse por procedimiento quirúrgico, pero sencillo. Y tenemos dos en nuestro medio. El implante Yadel, que tiene, por ejemplo, exclusivamente impares, que demora 5 años su uso, se puede usar por 5 años. El que tiene el Ministerio de Salud y el Seguro se llama Implanon o Nexplanon, 3 años nomás, una sola barrita anticonceptiva, pero son progestacionales. Entonces, perdón, en verdad la hormona que tiene mayor eficacia anticonceptiva no son los estrógenos, son los progestágenos. Pero combinados se sinergizan. Hay anillos vaginales que también tienen hormonas, transdérmicos, los parches, que también tienen estrógeno y progestágeno. Bien, fíjense, entonces esta variedad tenemos de métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Esto es lo importante a conocer. ¿Cómo actúan los métodos anticonceptivos? Les juro que de ninguna manera se permite que un método anticonceptivo tenga actividad abortiva. No, por favor, porque eso es ilegal en la mayor parte de países del mundo. ¿Sí? Entonces, ningún método anticonceptivo, les juro, yo trabajo en esto desde que empecé a trabajar como médico. Ninguno tiene mecanismos abortivos, como dicen algunas mentes desquiciadas por ahí. ¿Sí? Por ejemplo, para comentarle rapidísimo, la té de cobre, que es la que espantó a este curita, ¿no? Y le pedía que se retire porque era abortivo según él. Es una estupidez decir que es abortivo. Hay un investigador chileno, Proxato, que es el padre de los Dios. Él hizo investigaciones extraordinarias, ¿sí? En las cuales succionó, fíjense, internó pacientes que se sometieron al estudio y les extraía todos sus fluidos intrauterinos
en toda la duración de un ciclo menstrual, o sea, prácticamente 30 días internado. Y obviamente convivía con su pareja ahí y él les extraía los fluidos. ¿Qué encontró? Usuario de té de cobre. Ningún espermatozoide recuperó íntegro. Todos los espermatozoides estaban lisados y particularmente no tenían cabeza, o sea, colitas nomás. Y tampoco encontró, esto es lo más extraordinario, tampoco encontró óvulos que hayan sido fertilizados y que estén por ahí en proceso de maduración ya del embarazo precoz. Por lo tanto, concluyó categóricamente que la actividad, el mecanismo de acción de los DIU, té de cobre particularmente, era espermatolisis. Destruye los espermatozoides. Si no hay espermatozoides, ¿qué fecundación va a haber y qué embarazo va a haber? Esa fue la prueba concluyente de que la té de cobre de ninguna manera es abortiva. Eso es ciencia, por si acaso, no especulación. Entonces, de estos métodos hormonales, los que tienen estrógeno y progestágeno combinado se sustentan en la ovulación, impiden la ovulación. Por desgracia, no siempre al 100%, pero sí se acercan al 100%. Los que tienen progestágeno solo, la ampolla trimestral, el implante, tienen una diversidad de mecanismos de acción. También incluye la anovulación, pero no es el 100%. Generalmente se dice que los ciclos de las mujeres que usan estos implantes son anovulatorios entre 70 y 80%. O sea, quedarían 30 o 20% en que se ovulan. Pero para complementar esa actividad anticonceptiva, este es el mecanismo de acción principal, la hiperviscosidad del moco cervical. Para complementar, miren jóvenes, tenemos por acá el cuello uterino. De la vagina. El cuello uterino es una especie de hocico de tenca, se llamaba antes, es una especie de nariz que se ve adentro como una nariz ñata, ¿sí? Donde tiene un orificio externo y un orificio interno. Pero el cuello uterino tiene una serie de glándulas acá en criptas glandulares. Muy bien. Que emiten un moco. Este es el moco cervical. Que varía, de acuerdo a la etapa del ciclo de la mujer, varía en cuanto a composición y a calidad. De modo que cuando hay un coito, se depositan los espermatozoides acá. Y ese moco depende del ciclo en que se encuentre la mujer. Le puede facilitar que ingrese o se opone a su ingreso al interior del útero. Cuando la mujer está en etapa ovulatoria, se vuelve fluido, incluso le facilita que los espermatozoides ingresen con el fin de que haya un embarazo. Cuando no está en ovulación, se pone tan espeso que impide el pasaje de los espermatozoides adentro. Lo atrapa ahí, obviamente no les permite sobrevivir. Aquí está ese mecanismo. Estos métodos progestacionales que hacen que el moco cervical se convierte en una barrera impenetrable. Impenetrable. Se atrapan en el cuello uterino y no ingresan al interior. Y si alguno ingresa por ahí, va a encontrar un 80% que no hay ovulación. Va a encontrar que las trompas de falopio donde acaba de ocurrir la fecundación están hostiles. Así que estos métodos resultan siendo, ¿saben cuánto de eficaces? 90.95% de eficacia. Es casi 100%. No hay ningún otro método anticonceptivo que se acerque a este nivel de eficacia. Por eso que una mujer que está usando un implante, que se embarace, es casi un castigo divino. Los demás métodos fallan mucho más que el implante. Para que tengan una idea de la eficacia, ¿saben cuántas veces más falla una ligadura que se supone es un método para muchos creen 100% eficaz, la AQB?
falla 10 veces más que el implante anticonceptivo. O sea, la mujer que usa que está ligada, es muy probable que su ligadura fracase 10 veces más que una usuaria de un implante. Es extraordinaria la eficacia de este método. Y se basa simplemente en estos mecanismos, la hiperviscosidad del cuello uterino, que es de lo más importante como mecanismo de acción. Los espermatozoides, repito, se atrapan ahí, no pueden penetrar más adentro, entonces no pueden fecundar. Y si ocurriera que alguno se escapa, a lo mejor no va a encontrar óvulos porque también hay anovulación. Y si ocurre una fecundación, no va a poder llegar, perdón, si ocurre todavía que pueda ascender el espermatozoide hacia arriba, en la trompa de falopio, donde se une con el ovario, con el óvulo, no va a haber las condiciones para que haya esa unión eficazmente. Por eso, repito, es altísimamente eficaz este tipo de implantes. ¿Estamos hablando de algún proceso abortivo ahí? ¿Hay beneficios no anticonceptivos? Claro que sí. La píldora anticonceptiva, por ejemplo, es el mejor regulador de los ciclos. Hay muchas mujeres que tienen irregularidad menstrual notable. Y usando píldoras anticonceptivas quedan como un reloj. Menor incidencia de embarazos ectópicos y otro, menor incidencia, esto demostrado con el ciclo. Mucho se habla de que los métodos hormonales pueden provocar cáncer, ¿no? Que es falso completamente. Y más aún, al contrario, más bien la usuaria de métodos hormonales como la píldora protege notablemente, se protege de que pueda ocurrir un cáncer de endometrio y de ovario. No estoy hablando de todos los cánceres, ¿eh? El cáncer de mama, sí, por si acaso hay que decirlo, está relacionado al uso de métodos que tienen estrógenos. Por eso la terapia hormonal de reemplazo, que alguna vez entusiasmó mucho a los médicos, se dejó de usar porque ahí incrementaron los cánceres de mama. Pero por si acaso aquí no estamos hablando de ese problema. Más bien protege de cáncer de endometrio y ovario. Los métodos protestacionales igualitos también protegen del cáncer de endometrio y ovario, también protegen contra la enfermedad mamaria benigna y el manejo de la endometriosis. La endometriosis es un problema en el cual, curiosamente, fíjense, el tejido endometrial que debe estar dentro del útero, ¿no?, resulta también en otros sitios. Por ejemplo, en la cavidad pélvica, alrededor del colon. Es una anomalía en muchas mujercitas. Entonces estas mujeres cuando menstruan, cuando les toca menstruar, imagínense, van a tener una hemorragia interna, pues, porque esa menstruación no va a salir afuera, te queda dentro de la cavidad abdominal y les produce espasmo, dolor intenso. Y el tratamiento es usar estos métodos para que se aplane ese endometrio anormal, desaparezca y obviamente se controle el problema. Esto me interesa remarcarlo porque lo he puesto ahí. Deberían haberlo retirado. Pero dice incremento del peso corporal como efecto, digamos, colateral de los métodos hormonales en general. No hay muchos de ustedes que dicen, no uses hormonas porque vas a engordar, subir de peso. Esa es una aberración, pero histórica, jóvenes, ¿sí? En el Congreso Mundial último que ha habido de planificación familiar en México, antes de la pandemia, se presentaron estudios contundentes en los cuales se ha demostrado que no es cierto que los métodos hormonales incrementan el peso de los usuarios. Rapidísimo. Este que ha venido a jorobar aquí con su intervención, nos ha quitado tiempo. Pero ¿qué ocurre? Fíjense ustedes. La vida reproductiva, sexual y reproductiva de la mujer lo podemos graficar. ¿Ya? Este es el grado de maduración de la mujer como entidad reproductiva. Esta es la línea de vida, aquí nació. Acá pues están los jardines de la paz. Tenemos aquí que más o menos a los 11 años de edad, en países como el nuestro, empieza a madurar el aparato reproductivo sexual de la mujer. Antes de los 11 años somos casi igualitos, hombres y mujeres, ¿sí? Casi igualitos. A los 11 años generalmente ocurre la menarquia, la primera menstruación, y comienza a madurar reproductivamente la mujer. Este proceso de maduración logra su cúspide ¿a qué edad? En promedio 25 años de edad. Así que ustedes que generalmente tienen menos de esta edad todavía no se consideren maduras óptimamente, ¿eh? 25 años. Luego ya viene la plenitud reproductiva de la mujer, que más o menos
alcanza hasta los 35 años de edad. Y luego viene un declive imparable, que es el climaterio, que termina con la última regla en promedio a los 45 años de edad. ¿Sí? Entonces, esta es la etapa óptima de madurez reproductiva, de los 25 a 35 años. Pero, como es parte de nuestra cultura, la vida sexual empieza antes. Más o menos podemos decir a los 17, 18 años, generalmente tienen su primer coito. ¿Ah? Y la vida sexual se mantiene muchas veces un poco más en la vida hormonal. O sea, después de la menopausia todavía sigue la mujer teniendo relaciones con su pareja. Se puede derivar hasta un punto no identificado por acá. Pero bien, entonces los riesgos de embarazo empiezan desde acá y terminan acá. Y ahí es donde comienza a usar la pareja o la mujer la anticoncepción. Y muy bien, y de hecho, cierto, gran parte de mujeres comienzan a subir de peso acá. Y como la mayor parte ya está usando métodos anticonceptivos y la mayor parte hormonales, lo relacionan con el método anticonceptivo. ¿Por qué? ¿He comenzado a subir de peso? Porque estoy usando anticonceptivos, particularmente inyectables, hormonas, implantes. Y eso se ha quedado como verdad. ¿Qué pasa, jovencito? Hay un concepto que se llama vida social. ¿A qué edad empieza la vida social con gran, digamos, auge? ¿Cuándo? En la mujer. Cuando tiene pareja, pues. Comienza a salir, que vamos al cine, que vamos al heladito, que miran un pollo a la brasa, que vamos a la playa, que comemos ahí. Comienza la vida social activa. Y por lo tanto, ¿qué ocurre en la vida social activa? Un auge de el comer, beber. Dígame que no cuando salen como parejita, los que ya tienen pareja, si no salen solamente pensando en el chocolatito, en el heladito, en la gaseosita, ¿no es cierto? O en la cervecita mejor. Fíjense, entonces estos estudios que han hecho, cuando han sacado esta variable y han relacionado, obviamente de manera científica, el anticonceptivo con el incremento de peso, la relación es cero. Entonces el incremento de peso que ocurre en la mujer que está usando métodos anticonceptivos no es por el método anticonceptivo, sino porque justo coincide con la etapa de vida social activa predominante. Esa es la explicación, pues. Por favor, simplemente dejen de comer y beber. Esto es ciencia, joven. Esto es ciencia, son verificaciones científicas, no es especulación. No es porque he leído la Biblia. No es así. Así que saquen de los textos hablan de incremento de peso por método anticonceptivo. Están equivocadísimos. Bueno, esto es entonces en cuanto a la tema de. Rapidísimo terminamos con este jovencito. ¿O lo interrumpimos? Sí, ¿no? Lo lee respecto a la. Y además estudia para el otro examen. Le digo esto porque a veces todavía no se emocionan, ¿no? Porque en verdad, jovencitos, les quiero confesar una verdad y pedir disculpas y comprensión. Como saben, yo soy docente de la Pedro Ruiz y verdaderamente es mi principal de este trabajo, pero tengo que decirlo con honestidad, ¿no es cierto? Y donde ahí tengo algunos cargos, soy, por ejemplo, jefe de la Oficina de Responsabilidad Social de la Facultad de Medicina de la Pedro Ruiz, yo soy miembro del Consejo de la Facultad, y algunas comisiones curriculares, entonces, estamos en el afán de acreditarnos como Facultad de Medicina. No vayan a maletear por eso, porque yo estoy priorizando la Facultad de Medicina. No priorizo nada. Pero tengo tareas, no se imaginan, brutales, que me tienen muy ocupado. Entonces, justo tenemos reuniones casi cotidianas. La semana entrante, por ejemplo,
voy a tener 3 días de reuniones absolutas durante la semana, pero ya veré cómo lo arreglo con los demás grupos. Ustedes no van a ser afectados. Pero hoy día tengo que volar también a la calle porque tenemos una reunión de ese tipo. Por eso les pido, por favor, entiéndanme, toleren. Les pido disculpas con eso, les interrumpo la explicación del resto del tema. Que eso voy a hacer. Si tienen... Ese tema será la próxima semana. No. Lo que quería plantear es lo siguiente. Si desean ustedes, si tienen a bien, lo podemos hacer virtual. Sí, perfecto. Dígame si cuándo, para ahorita ya fijarlo. ¿En qué momento tienen Un sábado de la noche. un sábado de la noche? ¿No están entretenidos el sábado de la noche ustedes? ¿No están entretenidos el sábado de la noche? Porque yo sí. No hay problema. Llegamos el sábado de la noche a las 7. ¿A las 7? Este sábado. Porque el examen debe ser otro. Ya. Entonces quedamos, por favor. ¿Quién es el delegado?